¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El presidente Nicolás Maduro anunció su intención de reperfilar los bonos de nuestra deuda externa y designó una comisión presidencial para estos fines, presidida por el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, lo cual abre un episodio nuevo e inédito en la historia de las finanzas internacionales del país. El desenlace de este proceso tiene y tendrá efectos trascendentales para el futuro económico de Venezuela en el corto y largo plazo. Ocurre en un contexto muy complejo, caracterizado por las sanciones financieras de Estados Unidos contra nuestro país y en medio de una crisis económica doméstica, signada por la caída inesperada y prematura de los precios del petróleo, una alta inflación y una profunda recesión. Un decreto de la Casa Blanca divulgado el pasado 25 de agosto prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y por PDVSA, lo que ha complicado el pago de servicios, medicinas y alimentos a empresas extranjeras, afectando el bienestar de los venezolanos. Hay que dejar claro que el presidente Nicolás Maduro convocó a una serie de rondas de negociaciones con todos los tenedores de bonos de la deuda pública venezolana, pero en ningún momento el presidente Maduro ha declarado una cesación de pagos. Es cierto que con las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela nos han declarado la guerra financiera, bloqueando nuestra capacidad de administrar nuestras acreencias externas. Pero también es cierto que el Estado debe prestar atención a su crédito externo, cuya recomposición es necesaria, vital e inminente. Si bien es acertado y conveniente que el país honre correctamente sus acreencias externas, también hay que afirmar que no debe hacerlo a costa del bienestar social. De ninguna manera es alternativa una moratoria unilateral de nuestra deuda externa, pero tampoco es opción una moratoria de sus obligaciones sociales, porque al pagar en condiciones desfavorables se sacrifica el bienestar y se incrementa la pobreza y la desigualdad. No se trata en absoluto de dejar de pagar, sino de alcanzar una recomposición de la deuda y de los pagos derivados que permitan que Venezuela cumpla con sus obligaciones externas como siempre lo ha hecho, de manera incuestionable y puntual, y que al mismo tiempo no signifique amenazar los indiscutibles logros sociales de la revolución bolivariana. ¿Qué se requiere para manejar de manera adecuada y exitosa las negociaciones de nuestros compromisos externos? Lo primero que hay que decir es que la decisión del presidente Maduro es políticamente correcta, pero su instrumentación es delicada y exige ser particularmente constructivo en la negociación, así como claro y ordenado en el discurso. Por ello, los próximos anuncios deberían ser asumidos por un único vocero. Hay que medir y calcular rigurosamente las intenciones y los efectos de las palabras y los términos que se utilicen y aplicarlos con precisión y prudencia. Hay que estar preparados para medir la reacción de los mercados ante nuevos anuncios y monitorear el comportamiento de los precios. Se debe evaluar con precisión la complejidad del proceso, todas sus aristas financieras y legales, para no terminar con mayores costos y sorpresas indeseadas. El rango de opciones disponibles luce más amplio de lo que se percibe. Permite un tratamiento integral o diferenciado según las conveniencias de la República y de PDVSA. Abogados con diversas intenciones han circulado opiniones sobre vulnerabilidades u oportunidades, tanto para los deudores como para los acreedores. La calidad de los asesores legales seleccionados es muy importante para el diseño y ejecución de la estrategia. El equipo técnico de asesores financieros que trabaje para la Comisión Presidencial es clave para evaluar los costos y beneficios de cualquier propuesta y su negociación, así como la definición precisa de los objetivos de las negociaciones. El próximo 13 de noviembre está prevista una reunión con los acreedores,
y hay que estar preparados para una baja asistencia, sobre todo de tenedores de bonos norteamericanos, por lo cual hay que evaluar canales de comunicación alternos que puedan superar las restricciones establecidas por las sanciones del gobierno norteamericano y disponer de alguna segmentación de acreedores según el tipo de deuda. La existencia de sanciones actuales impone severas limitaciones a un proceso de negociaciones convencional. El diseño de un proceso no convencional requiere entonces de mayor dedicación legal y de cálculos financieros acertados. Hacer todo lo anterior en una situación de default es muy diferente e impone riesgos y contingencias más severas, así como tiempos muy cortos. En cambio, renegociar manteniendo paralelamente el pago de los cupones al día puede ampliar los tiempos disponibles, así como despejar los riesgos de perder activos y disminuir las contingencias de nuevas penalizaciones. Estas son parte de las consideraciones del trabajo de evaluación y diseño de estrategia que habría que examinar. Para analizar esta situación y también la importancia del mercado de valores, he invitado a Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Fue jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto y ministro de Banca y Finanzas. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste el mercado de valores? ¿Para qué sirve? Bueno, la función principal de un mercado de valores es brindar una plataforma donde interactúen todos los actores, ¿no? De manera simple y eficaz. ¿Quiénes deben participar ahí y cuál es su función principal? Bueno, en lo que compete a la función principal del mercado de valores está el financiamiento, claro. El financiamiento a las empresas y el canalizar la inversión y fomentar el ahorro. Financiamiento mediano y largo plazo. Financiamiento mediano y largo plazo. Muy útil. Y de alguna manera incentivar también la capacidad de ahorro de esos inversionistas. Bueno, ahí podemos hacer un pequeño paréntesis porque ¿qué hay hoy en día en comparación a qué ofrecemos en el mercado de valores, ¿no? Hoy en día el financiamiento está condensado en un sector que es el sector bancario. Okay, es la única vía para acceder al financiamiento. Es un financiamiento más a corto plazo, ¿no? Es un financiamiento más a corto plazo, quizás puede llegar hasta un mediano plazo, es el deber ser, máximo 2 años, donde el que accede, los pocos que puedan acceder, evidentemente están pagando tasas de interés y amortizaciones de esos créditos desde el primer mes. ¿De acuerdo? Independientemente de la necesidad de financiamiento que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa que necesita para capital de trabajo algo más de corto plazo, paga de inmediato igual que un financiamiento que necesita para un proyecto de inversión, donde la retornabilidad para la empresa o la rentabilidad para la empresa es más a largo plazo. ¿En qué beneficia el mercado de valores al país? Bueno, es importantísimo porque tenemos un mecanismo donde se va a dinamizar esa liquidez que se encuentra en el sector financiero, desde aquellos actores que tienen esa liquidez, en este caso los inversionistas, que quieren tener una rentabilidad mayor que tiene el sector bancario hoy en día, que aspiran a tener una rentabilidad mayor con garantía, ¿de acuerdo? Y esa liquidez se dinamiza, circula hacia el financiamiento de las empresas. Entonces, ojo, y aquí hay que hacer énfasis que serían empresas, financiamiento de empresas, productivas, enmarcados en los 15 motores de la agenda económica bolivariana, sería ideal para empezar a dinamizar la economía, generar empleo. Entonces, ahí hay una sinergia, ¿no? Y nosotros estamos en el medio, el mercado de valor a través de la bolsa está en el medio como el intermediario de esos actores, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este momento? Bueno, ¿Qué está haciendo en este momento la Bolsa de Valores Bicentenaria? Sí, hoy en día tenemos más de 1000 operaciones. Estamos haciendo intermediación en títulos de valores, intermediación financiera. ¿Ya está funcionando? Ya está funcionando. Hemos aumentado el volumen de operaciones en este año. Estamos trabajando con instrumentos como Directo BCB, que es dirigido del Banco Central, dirigido a personas naturales y cajas y fondos de ahorro. Lo que viene del mercado primario del Ministerio de Economía y Finanzas en títulos de deuda pública nacional y deuda privada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, Oscar, porque existe ahorita, como yo pienso, un punto de inflexión porque se han incrementado las emisiones de deuda privada. Entonces,
nosotros en la bolsa estamos trabajando ahorita con 20 empresas productivas, como te dije, dentro del marco de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, y están estructurando deuda con la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos estructurando y lo estamos colocando, vendiendo. Entonces ese es el abanico que estamos teniendo hoy en día. Estamos teniendo una muy buena rentabilidad y estamos, como tú dijiste al principio, democratizando el acceso. Aquí vienen a la bolsa desde una persona natural. Tenemos una señora mayor de 90 y pico de años que viene a invertir a la bolsa, pasando por las cajas de ahorro, fondos de ahorro. Hace poco hicimos un gran evento. También tienes acceso a las pequeñas empresas, también tienes acceso a los grandes capitales como los bancos y los seguros. Mira, ¿cómo se asocia el mercado de valores con el régimen cambiario? ¿De qué manera se articula? ¿Y qué hace falta desde el punto de vista del régimen cambiario para dinamizar, impulsar todavía más el mercado de valores? Sí, bueno, ahí nosotros hemos trabajado con varias propuestas, hemos levantado al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional Constituyente, estamos en esas discusiones, hay varios planteamientos que ha hecho mi persona como presidente de la Bolsa Pública, entre ellos la oportunidad de intermediar en moneda extranjera desde una estructuración de empresas privadas o públicas en divisa, en cualquier divisa, ayudaría a lo que se llama a la captación de divisas. Además que sería innovador para el mercado tener una emisión de deuda en moneda dura, en divisas como tal. Que lo pueda hacer el mercado de valores. Que lo pueda hacer el mercado. Luego eso nos generaría títulos que podríamos transar en la bolsa, en el mercado de valores como tal, y podríamos ahí tener varios métodos, ¿no? Que de alguna manera podría flexibilizar y complementar el sistema actual cambiario a través del DICOM. ¿Okay? Podríamos tener un método que veremos en el mercado cuánto un título en dólares se puede intercambiar por un título en bolívares y de alguna manera generar un precio de mercado. ¿Okay? O podríamos vender un título en moneda extranjera a una tasa que estipule el BCB más sincerada. O sea, pueden haber varios planteamientos al respecto. ¿Podría ayudar el mercado de valores a recuperar el valor de nuestra moneda? Por ejemplo, si trabajas en bolívares, tú estás dinamizando la economía, no estás expandiendo liquidez, estás haciendo una sinergia con la liquidez hoy en día, dinamizando de los que necesitan de los que tienen un excedente de liquidez a los que necesitan financiamiento. Entonces estuviera circulando y eso obviamente golpearía menos a los niveles de precio, esa presión que siempre hay de la liquidez sobre los niveles de precios. Por otro lado, si trabajamos con operaciones en moneda extranjera, tendríamos un mecanismo inédito de absorción de liquidez y eso de alguna manera también contribuiría a golpear ese dólar paralelo como tal, ¿no? Y podemos hacer otros mecanismos que nos permitan a nosotros que a través de estas instituciones se hagan todas las operaciones y generar un verdadero mercado, ¿okay? Que sirva de referencia de precio en términos de tipo de cambio. Eso sería fundamental. Hoy en día los marcadores que existen son marcadores, no es un mercado como tal. Aquí tendríamos transacciones en operaciones título-valores, sean bolívares en moneda extranjera, y podríamos marcar un verdadero tipo de cambio. Sería fundamental. ¿El sector privado de qué manera va a participar en ese mercado? Yo pienso como agente. Sí, yo pienso que hoy en día, y muy responsablemente lo digo, tenemos todos los elementos donde el mercado de valores pueda funcionar. Podemos medir la operatividad del mercado a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenario, que de alguna manera es la finalidad de esta bolsa y que ese día salió del comandante Hugo Chávez. Y tenemos la Superintendencia Nacional de Valores, que antes era comisión, era superintendencia, y tenemos todo un marco normativo desde la Ley del Mercado de Valores del 2015, la Ley de la Bolsa Pública del 2010 y toda una serie de normas sublegales para normar, que ya existen, para normar y regular. No hay que crear nuevas leyes, no hay que crear nuevas leyes. En lo que hay que es autorizar para activar. Pero tenemos la plataforma y tenemos la supervisión. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ahí podemos ir acompañados, fortaleciendo las instituciones públicas, podemos ir acompañados del sector privado con las sociedades de corretaje, que hoy en día, según la nueva ley, se llaman así. ¿Por qué es importante que operen que operen a través de la plataforma? Porque una de las finalidades del mercado de valores es tener un mercado transparente, de que la bolsa sea hacedor de mercado, que en la bolsa exista un pizarrón
donde tengamos todos los precios de mercado de los títulos valores y existe una curva de rendimiento para que no exista entre los actores que participan información asimétrica, que es lo que ocurría en el pasado, donde habían operaciones extrabursátiles o over the country, como se conoce en este medio. Entonces ahora tendríamos una plataforma de referencia. Si tú quieres vender un título, te metas en la bolsa, en esa plataforma, y está entre este precio y este precio. Entonces tendrías opciones para ver qué precio tú quieres vender o comprar. Sería importante para la transparencia del mercado. ¿Qué señales estamos dando a los inversionistas, al capital? Yo creo en una alianza entre el Estado y el capital para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el crecimiento y la recuperación del crecimiento económico. ¿Qué señales estamos dando o se está dando desde el gobierno cuando se intenta impulsar de manera vigorosa el mercado de valores? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales, por favor. Muy bien. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Rodolfo, ¿qué señales estamos dando? ¿Qué señales está dando el gobierno bolivariano cuando intenta reimpulsar el mercado de valores? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros, en esa buena línea que viene llevando el gobierno del año pasado, del año 2016, donde se crea la Agenda Económica Bolivariana, donde se da ese espacio para sentarnos con el sector privado, hemos establecido una serie de rondas de negocios, lo llamamos así, tanto para las empresas emisoras como también para las empresas inversionistas. ¿De acuerdo? Y de ahí han surgido, a través de los 15 motores, esas rondas de negocio, han surgido una serie de empresas que hoy en día están estructurando y colocando en la bolsa de valores, que para muchos de ellos era desconocido el mercado de valores. Incluso muchos de ellos pensaban que la bolsa pública no estaba operando, ¿no? Entonces, ese diálogo existe hoy en día y ha favorecido, bueno, toda esta plataforma que ha creado el presidente del gobierno desde el año 2016 con esas reuniones con los empresarios privados. Es un mensaje de confianza, de garantías. Correcto, así es. De que la inversión y las ganancias están protegidas. Correcto, y es un mensaje de que existe un mercado, que lo estamos operando como debe ser, que está bien regulado, y creo que aquí la palabra más importante es dar una sensación de confianza, una percepción de confianza, y eso lo estamos logrando. Pueden venir cosas mejores si las propuestas se logran realizar y obviamente tener ya un abanico de opciones para el inversionista, que obviamente ya se han dado cuenta que por el mercado de valores su rentabilidad de su inversión es mayor. Es un mercado donde no solamente participan las grandes corporaciones, las grandes empresas, los grandes capitales, sino también es un mercado, como decíamos al principio, que democratiza el acceso al capital, dándole oportunidades también a la pequeña y mediana industria. Y el venezolano de a pie, el que tiene sus ahorros, tiene oportunidades. Eso es una de las funciones que incluso el presidente Chávez hizo énfasis cuando se creó la Bolsa Pública en el 2010, de que el ciudadano de pie pueda invertir. Y no solamente hoy puede invertir, sino tiene la oportunidad de invertir en cualquier instrumento. Obviamente nosotros siempre le recomendamos tener un plan de inversión, pues de empezar de los instrumentos más básicos a los instrumentos más complejos. Los ahorros. Con las tasas que ofrecen el sector bancario, pasivas para los ahorros, aquí tienes una mayor tasa. Okay, puedes hacer un plan de inversión de corto, mediano, a largo plazo en cualquiera de los instrumentos y tiene mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad que en la banca convencional. Correcto. Y no descuidamos nada, porque el hecho de democratizar no quiere decir que incluimos los que tienen bajo capital y excluimos los de alto. Todos tienen acceso hoy en igualdad de condiciones a todos los instrumentos. Eso es importante. Mira, hay experiencias exitosas en el mercado de valores en países aliados. Bolivia, Nicaragua, Ecuador, incluso China, que ha sido muy exitosa. Las grandes bolsas están en Shanghái. Sí. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? Bueno, por lo menos el caso chino es bien emblemático. Una bolsa pública, que es la bolsa de Shanghái, empezó a hacer una apertura en el mercado de valores interesante y hoy en día es una de las más fuertes. Ahí hoy en día las empresas que transan más en la bolsa de Shanghái son las empresas públicas. Es un ejemplo a seguir. Igualmente aquí, una vez que avancemos en los distintos instrumentos, una empresa pública, por ejemplo, podría capitalizarse a través del mercado de valores.
abrir la oportunidad en el mercado de que el ciudadano de pie o cualquier inversionista sea parte del financiamiento de una empresa. Obviamente una empresa pública que esté con un fin productivo, que sea formal y que tenga una infraestructura, un know-how importante para que le dé garantía, porque eso es importante, porque la garantía tiene que ir a las dos partes. Así como el inversionista quiere que dé garantía, el emisor también tiene que dar garantía, porque los instrumentos que se salgan de ellos... La obliga a ser eficiente. Correcto, o sea, que sea eficiente y tenga capacidad de repago de la deuda o del capital que se emita. Cuando te menciono las experiencias de Bolivia, Nicaragua, China, me refiero también a cómo se armoniza la ideología con el mercado. Un proyecto socialista que se articula, se conecta también con las leyes del mercado. ¿Cómo funciona eso? Sí, siempre la bolsa pública es un mercado especulativo. Sin embargo, no puede ser un mercado de libre albedrío, yo digo, porque tú lanzas las condiciones, ¿no? Pero tiene que tener una supervisión, ¿okay? Si eso es así, podríamos tener un mercado que de alguna manera sea libre mercado, pero operado y supervisado por instituciones públicas. Fortaleceríamos las instituciones públicas y el acompañamiento del sector privado. O sea, que el mercado de valores puede ser una herramienta para construir mayor bienestar para la población. Totalmente. Yo estoy convencido de que el mercado de valores puede ser la válvula de escape en esta coyuntura actual económica que pasa el país. Claro. Bueno, abriría espacios para la inversión. El Estado ya no puede, el Estado venezolano no puede impulsar por sí solo. Correcto. No puede financiar por sí solo el desarrollo. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por este análisis situacional del mercado de valores. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. O visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.